Bueno, les damos la bienvenida a todos, a todas, a todes. Hay docentes, graduades, eh, colegas de comunicación, de educación. Y como saben, el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación apunta a este tipo de actividades como generación de espacios para el debate y el intercambio, en diálogo con el presente, pero más allá también de lo inmediato, de la cuestión coyuntural o de la inmediatez, ¿no? Para ocuparnos de temas que nos preocupan política, cultural y pedagógicamente, y en ese cruce de lo político, de lo cultural, de lo educativo y lo comunicacional. Así que un poco en ese sentido pensamos esta charla. Estamos muy entusiasmadas con este encuentro, que espera ser una charla con Sebastián Novomiske, a quien ahora voy a presentar, eh, una charla en realidad comprometida con los modos en los que la pandemia nos arrojó a todos nosotras, a todos nosotras y todos nosotros, a, a un nuevo entorno, a nuevos entornos digitales, y que, para los cuales no estábamos preparados en principio, y que no usábamos con fines pedagógicos habitualmente, ¿no? Entonces, en este contexto, la idea es poder pensar que también esta incursión en parte forzada en el nuevo ecosistema comunicacional nos genera la necesidad de repensar los procesos educativos, los modos de educar y los modos de participar como ciudadanos, como ciudadanas, de un modo crítico justamente en estos escenarios cambiantes digitales. Así que bueno, la idea es poder pensar en lugar, no sumándonos pasivamente, o no, por lo menos intentando no sumarnos pasivamente a la incorporación instrumental de herramientas tecnológicas, sino entender que el desafío es más complejo y bueno, por dónde entramos conceptualmente y prácticamente a este desafío. Así que bueno, por eso y en ese contexto invitamos a Sebastián Novomiske para acercarnos con él, que tiene un libro muy interesante. Voy a dejar el enlace del PDF, pues el libro está disponible digitalmente. Lo invitamos para acercarnos al análisis entonces conceptual de la comunicación hoy y algunas implicancias educativas, ¿sí? Nos estamos encontrando en este momento principalmente dos carreras, Pedagogía y Educación Social y Comunicación Social Oriental al Desarrollo Local, para hacernos preguntas desde ese lugar de cruce, ¿no? Finalmente instituye el campo de la comunicación y la educación. Y además de Sebastián Novomiske, que es nuestro invitado especial y con quien estamos muy agradecidos, está Pascual Licho, colega de comunicación, profesor de la materia de Economía Política de la Comunicación y también profesor de la, ¿cómo se llama la materia? La actualización, de actualización, ¿sí? El seminario de actualización. Para quienes no me conocen, yo soy Mariana Bernal y soy docente de Comunicación, Tecnologías y Educación y estoy en el área de extensión y difusión del instituto. Así que desde ahí pensamos, desde este lugar, comunicación-educación, pensamos juntos este encuentro, esta clase intercátedras. Y también nos acompañan otros docentes, otras docentes y sus estudiantes, a quienes vamos a ir dejando, desde que empiece a hablar Sebastián, a dejar preguntas que luego vamos a retomar, preguntas, reflexiones. Así que vamos a dejar un primer momento expositivo de Sebastián y después abrir a una charla un poco más relajada en términos de que se animen a dejar reflexiones, ¿sí? Bueno, eso les agradezco a Laura Bernal y a Ana Gilardini, que nos están también ayudando con la parte técnica y organizativa, y bueno, y al instituto, al equipo técnico, al equipo directivo en general, que suele apoyar entusiastamente estas iniciativas de actividades institucionales. Así que, bueno, Sebastián, si estás por ahí, lo presento brevemente. Les recuerdo, sí, ahora, por favor, ir apagando todas sus cámaras, por favor, y los micrófonos, así lo vemos a Sebastián cuando empiece a exponer. Lo presento muy brevemente. Sebastián Novomiske es director de capacitación y promoción de la Defensoría del Público, es doctor en comunicación, magíster en planificación y gestión de procesos comunicacionales y licenciado en comunicación social por la Universidad Nacional de La Plata. Es experto en comunicación y educación y bueno, docente de grado y posgrado en Argentina, Uruguay, Brasil,
además de profesor y con distintos cargos docentes en instituciones educativas. Y bueno, seguramente te referirá, Sebastián, a tu libro en algún momento, este libro en formato digital que se llama La marca de la convergencia, 2 ensayos en busca de una narrativa. Ahora voy a enlazar, voy a incluir el enlace para que lo descargar y leer. Así que bueno, con esta apertura, Sebastián, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Mariana, muchas gracias Pascual, por supuesto, por la invitación, Gabriela, a todas los docentes y las docentes del instituto, a todos y todas, digamos, quienes están cursando, quienes ya se graduaron. La verdad que para mí es un gusto estar aquí presente, compartir un rato de charla de los temas que por lo menos a uno le apasionan, así que seguramente va a ser un lindo momento que vamos a compartir en conjunto. Eh, para empezar, y una cosa que es importante en estos tiempos es avísenme si se cuelga la señal, porque hay una puerta cerrada que hace que yo esté en silencio, pero que a veces hace que me aísle de la señal. Entonces, por las dudas, eh, para empezar, antes de pasar a una exposición, yo le decía recién a Mariana de Pascual, yo tengo muy el chip docente, ¿no? Traje un PowerPoint, hice los deberes, como muy en esa línea. Pero antes de empezar, a mí me parece importante hacer referencia a un elemento que yo estoy en este momento tratando de compartir. Porque para mí hay una, digamos, primero hay que trabajar sobre el conocimiento situado, ¿no? Y si nosotros en este momento queremos situar el conocimiento, por supuesto, lo tenemos que situar en este contexto tan complejo que venimos viviendo ya hace casi un año y medio, ¿no? Que es la pandemia, que es la situación en la cual de un día para el otro quedamos acá, ¿no? A mí me gusta decir, como me dijeron el otro día, somos vecinos de cuadradito, ya no tenemos el vecino de arriba, el vecino de abajo, ahora somos vecinos de cuadradito, porque pasamos una parte importante de nuestra vida en estos entornos, ¿no? En Zoom. Y en ese contexto, a mí me parece clave que pensemos que hay un montón de cosas que fueron negativas y que siguen siendo negativas, que no hace falta mencionarlas, pero que también hay una parte importante para rescatar y que yo la llamo la dimensión pedagógica de la pandemia. La dimensión pedagógica de la pandemia implica poder entender qué aprendizaje tuvimos a lo largo de esta situación, que como carga con un elemento excepcional tan grande, no podemos dejar de lado y necesitamos profundizar cada vez más para enriquecernos, por otro lado, porque mucho también estamos padeciendo, pero para enriquecernos de lo que está pasando. Docentes que hemos salido a dar clases de un día para el otro en entornos nuevos, estudiantes que han aprendido a usar plataformas, grupos de WhatsApp que hemos conformado cuando siempre dijimos que eso no lo íbamos a hacer nunca y de repente teníamos 40 o 50 estudiantes en un grupo de WhatsApp. Cómo se ha mixturado la comunicación con la educación para quienes venimos del tema de una manera que no podíamos imaginar, pero que veníamos diciendo que era necesaria, y todo pasó de un día para el otro. Y eso es lo más importante. Todo pasó de un día para el otro. Y acá estamos. Y me parece que ese es el inicio para tratar de construir conocimiento situado, porque ese conocimiento situado hoy no parte solamente de teorías, no parte de algunas cosas que pueden reconocer en el libro, que está escrito previo a la pandemia. Es un libro que se terminó de escribir de fines del 2019, principios del 2020. Todavía no habíamos empezado la pandemia, pero hay algunas claves conceptuales que van a entrar a reconocer ahí, pero que las van a tener que poner en diálogo con el mundo contemporáneo, y en esa conversación está la riqueza. Por eso yo voy a avanzar en algunas explicaciones de categorías y de algunos elementos que para mí son importantes, pero que después los tenemos que charlar, los tenemos que echar a rodar a ver para qué nos sirven en este momento. Yo voy a hacer una no tan breve presentación en Power. Sé que tenemos tiempo, así que estoy tranquilo, no nos corre nadie, no son tiempos televisivos, así que vamos a empezar. Bien. ¿Se ve bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Mariana, Pascual, ¿estamos bien? Perfecto. Perfecto. Listo. Bueno, arrancamos. A ver, el tema, digamos, de la alfabetización mediática y de la digitalización de la cultura o de la digitalización cultural lo vamos a ir desarrollando despacito y nos vamos a ir metiendo, ¿no? Primero es importante, como gran paraguas, cuando hablamos de alfabetización mediática e informacional o educomunicación, se van a dar cuenta que yo a lo largo de
de la exposición los voy a ir acercando, son dos conceptos que dentro de un rato voy a también tratar de historizarlos, pero que cuando hablamos de esto, yo justo, Pascual seguramente me va a entender, venimos esta mañana de hacer una actividad con UNESCO, con la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia, sobre alfabetización mediática. Entonces hace muchos meses que le venimos dando vuelta a la cuestión, y uno que viene del tema, pero que por ahí no tenía la especificidad del enfoque de UNESCO, yo empecé a indagar algunos documentos, y la verdad que cuando uno termina de leer el material que hay y lo asocia con la biblioteca que uno traería, más latinoamericana probablemente, llega a la conclusión de que el problema que nos convoca la educación mediática tiene muchos elementos, pero que toca para mí, lo que podríamos decir es la base misma del desafío contemporáneo. ¿Cuál es el desafío contemporáneo? Por un lado, es reconocer el nuevo mundo en el que vivimos, hipermediado tecnológicamente, que nos cuesta darnos cuenta, parar un segundo para ver que lo que está pasando ahora hace tan solo unos añitos era imposible. Yo estoy sentado en una oficinita que tengo en mi casa en las afueras de La Plata. Pascual está en Capital y seguramente muchos de ustedes estaban cerrados hace muy poquito tiempo, muy poquito tiempo. Una actividad de estas características era impensable, inimaginable. Entonces, este nuevo mundo hipermediado tecnológicamente hay que entender sobre qué está sostenido. Y para eso vamos a ver algunas categorías por un lado y también algunos elementos que caracterizan a la tecnología de la época. Y por el otro lado, la educomunicación, lo que nos invita es a formarnos para poder manejarnos en él. Entonces hay una perspectiva conceptual y una perspectiva más técnica, ¿no? Son las dos cosas al mismo tiempo. Por supuesto que hay una dimensión ético-política y otras cosas que van a ir saliendo con el devenir de la exposición. Pero yo creo que la educomunicación, si uno quisiera resumir en un primer elemento, es reconocer este nuevo mundo y saber cómo podemos manejarnos en él, ¿no? La primera. Temas vinculados, que no los voy a profundizar, pero para que salpiquemos todo ese universo de cosas que están dando vueltas, ¿no? La información y la desinformación. Una cosa que me olvidé acá, pero que yo necesito mencionar, es los conectados y los desconectados. No nos podemos olvidar que hoy partimos al medio de una sociedad entre quienes tienen conectividad y quienes no tienen conectividad, porque la conectividad hoy es un derecho que garantiza otros derechos. El derecho a la conexión es un derecho que hoy garantiza derechos como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la información, etc. Entonces, primero, conectados, desconectados. Después, información, desinformación. Navegación segura, privacidad de datos personales en la web, lo que llamamos la huella digital, ¿no? Todo lo que va quedando de lo que nosotros hacemos en el campo virtual, que sabemos que cada movimiento, cada cosa que hacemos queda registrada. Los estereotipos, las estigmatizaciones y la discriminación que se genera con discursos de odio, ¿no? Y una conexión que queda cada vez más evidente entre esas estigmatizaciones, esas discriminaciones, esos discursos de odio, y su correlato con la violencia offline y la violencia online. Cómo eso salta de las pantallas y las redes, y también tiene mucho que ver con dinámicas propias de lo que diríamos el mundo real, que yo ya a esta altura, entre el mundo real y el mundo virtual, yo podría distinguir que lo que estamos haciendo ahora no es verdadero y real en muchísimos aspectos, ¿no? Otros temas importantes para ir abriendo, ¿no? Para ir abriendo la cuestión, la microsegmentación y la manipulación. Volvimos a un concepto viejo en el campo comunicacional, ¿no? El concepto de manipulación. Hace mucho que no se hablaba de eso, y de repente nos encontramos otra vez. Yo digo, o al menos, la pérdida relativa de autonomía, como lo que vemos y lo que dejamos de ver en redes o en estas micropantallas nos condicionan la mirada del mundo, ¿no? Como estas miradas que construimos a través de pequeñas ventanas, que son los dispositivos móviles sobre todo, cómo esa mirada del mundo muchas veces está sesgada. ¿Sí? Las teorías conspirativas, todos haciendo cálculos. el modelo de negocio de las plataformas, que en un ratito vamos a hablar. Las plataformas necesitan de nuestra atención para subsistir. Si nosotros no estamos haciendo algo ahí adentro, prestando esa atención, no tienen sentido.
¿no? Y después vamos a indagar un poquito más en esto. Y el tema de la inteligencia artificial, el sesgo de los algoritmos y todas las discriminaciones encubiertas que allí hay dentro, ¿no? Como un algoritmo automatiza que me muestra a mí una cosa y no me muestra otra, como un algoritmo ya de a poco empieza a decidir cuánto pagamos en un seguro, cuánto podemos acceder a un préstamo, y en muchos lugares incluso si podemos o no acceder a un empleo, cosas cada vez que afectan más nuestra vida cotidiana. ¿Mm? Y más, y lo dejamos ahí, y va creciendo. Algunas claves conceptuales para que nos situemos en la base del problema. Yo, digamos, este trabajo que voy a presentar ahora, que es un libro, básicamente digamos, una especie de traducción de mi tesis doctoral, del trabajo doctoral que yo hice, porque a mí me preocupaba mucho todo el tiempo ver qué estaba pasando, como decía Mariana hace un rato, con la comunicación, con los sujetos, con la cultura, y cómo esto se implicaba con lo educativo, ¿no? Pero no con lo educativo solo, porque de eso también podemos hablar largo entendido, con lo que pasaba dentro de las escuelas, sino con todo lo que los pibes y las pibas estaban aprendiendo afuera de las escuelas que no entraba, o que si entraba, estaba escondido en el celular, metido en la mochila, y se colaba por adentro de unas paredes de una institución que ya no podía encerrar, porque con un tweet, porque con un posteo, porque con un WhatsApp, se rompe eso que Paula Sibila llama las paredes que se hicieron redes, ¿no? Y ahí me encontré con una autora que para mí es fantástica, que se llama José Van Dijk, que la recomiendo, está muy citada en el libro, que en el año 2016, parece hace una eternidad, escribió una cosa que a mí me ayudó a empezar a pensar, ¿no? Van Dijk hablaba de la cultura de la conectividad, para mí un paso previo a la idea de digitalización de la cultura. La cultura de la conectividad dice que la socialidad se vuelva tecnológica, que nuestras relaciones se vuelvan tecnológicas, no solo alude a que se desplazan al espacio online, a las redes, a internet, sino al hecho de que estas estructuras codificadas alteran profundamente la naturaleza de las conexiones, de las creaciones y de las interacciones humanas. Esto es algo fundamental. Ya lo decía para los que son de comunicación, ya en el campo de la comunicación la idea de que el medio es el mensaje, ¿no? Viene desde hace mucho. Bueno, si las cosas están mediadas por una plataforma, si nosotros conocemos una persona en vez de en un bar, la conocemos por Tinder, no va a ser igual el vínculo. La mediación que acorta, esto en general lo hago a modo de chiste, pero ahora me salió un poco más serio, digo, la persona que nosotros vamos a conocer por Tinder o por LinkedIn, a mí notaron, yo no uso redes de ese estilo, pero la persona que conozcamos la vamos a conocer de una manera distinta a como hubiéramos conocido a una persona en un bar, como seguramente poco tiempo atrás, porque esto hay que mirarlo a lo largo de la historia, se sentaban las madres con sus hijas al lado y uno cabeceaba, etc. No es historia que hemos escuchado quizás de abuelos y abuelas, pero en muy poco tiempo esto cambió. Y cambian nuestras prácticas, cambia nuestra dinámica. Va a decir Jesús Martín Barbero, un autor que les recomiendo, seguramente muchos y muchas lo leyeron, retomando Walter Benjamin, se modifica el sensor. Palabra sensorium, me parece difícil. ¿Qué es el sensorium? Es el aparato sensitivo. Pero lo que va a agregar Barbero, que para mí es interesante, es que nuestros ojos, el gusto, el tacto, el olfato, el oído, no se desarrolla solo por la biología que tenemos dentro, sino que nosotros tenemos una combinación para percibir el mundo entre el aparato físico y lo histórico. Nosotros entendemos el mundo, también este sensorium se construye históricamente. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a imaginar el mundo si en la palma de nuestra mano podemos ver lo que está sucediendo del otro lado del planeta, o incluso en el espacio, etc. Y cómo hasta hace un ratito, no más, alguno que pueda tener algún pariente en el campo, sabe que la gente quizás se criaba, nacía, vivía, y lo que veían sus ojos en toda la vida, a lo sumo era como el sol se ponía en el horizonte y se iba metiendo. Y ahora en la palma de nuestra mano vemos lo que está pasando en cualquier lugar del planeta, probablemente en vivo. Lo que vemos, cómo expande nuestros sentidos, la tecnología es un tema que hay
que tener profundamente en cuenta. No es solo una cuestión de aparatos, sino de qué nos hacen a nosotros. Por eso yo hablo de la marca. Nuevas configuraciones, ¿no? De una comunicación en red, que empezamos a hablar al principio del siglo XXI, ¿no? En el año 2000, 2005, 2010, la comunicación en red, internet, estamos conectados a una socialidad modelada por las plataformas. Nuestra forma de vincularnos, bueno, hablar en pandemia, ¿no? Hablar en pandemia. Yo cuando escuché cumpleaños, dije, bueno, es un nuevo hito en esta idea de la sociedad moldeada por la plataforma. Tenemos amigos de una manera, no tenemos amigos de otra, tenemos esta idea de los likes en los más jóvenes, ¿no? De cuántos me gusta tengo, cuántos seguidores, ¿cómo? Y sabemos que lamentablemente en una parte, por eso yo siempre diferencio esto, en una parte de nuestros pibes y pibas esto pesa mucho. Por supuesto hay una parte que siempre hay que tener en cuenta lo que yo decía al inicio de la tensión entre conectados y desconectados, a la cual en la exposición vamos a ir haciendo referencia. Pero en esa parte de los conectados, ¿sí? En un mundo que podemos denominar el capitalismo de plataformas, ¿no? Como el conjunto de datos, el Big Data, ¿no? Como elemento central, y las plataformas como mediadoras centrales de esta era. Son las canchas donde se juegan casi todos los juegos. Insisto, ni que hablar en pandemia. En pandemia es la clase, en plataformas. Nos vinculamos con nuestros amigos y amigas en plataformas. Tomamos una birra con alguien, sentados en un sillón o sentadas en un sillón, con una pantalla enfrente. Hemos hecho de todo, ¿no? Esas plataformas habilitan algunas cosas y no habilitan otras. Y ahí está el juego que hay que mirar. La hegemonía, el poder, no podemos acá no hablar de poder. No podemos pensar la cultura, la comunicación, sin pensar el poder. Y ahí en la reproducción de los algoritmos hay una marca del mercado y de la subjetividad de quien lo produce. Los algoritmos no son inocuos, los algoritmos no hacen las cosas bien siempre y porque son modelos informáticos son perfectos. No. Ya hay juicios en Estados Unidos, hay un montón de documentales en Netflix donde está demostrado que los algoritmos son racistas, son machistas, son xenófobos. Y por supuesto cualquier sistema de vigilancia en cámara va a tener un ranking de alertas con una población mucho más arriba que con otra, sin importar la persona, sino sus rasgos, en muchos casos, su color de piel, en muchos casos el barrio en el que vive, en muchos casos, ¿no? Y eso ya lo venimos viendo. Por eso, ¿no? Esta idea de la vigilancia que también está presente todo el tiempo. Y una cosa que para mí es clave es que en el modelo de negocios de las plataformas, el bien más importante es nuestra atención. Que nosotros estemos adentro de Facebook, estemos adentro de Netflix, estemos adentro de YouTube, hace que por un lado cualquiera de estas plataformas está acumulando datos, y por el otro lado es tiempo que puede darnos publicidad. El modelo de negocio no es tan complejo, es acumular datos para poder venderlos, para campañas políticas, por ejemplo, y otras cosas que ya hemos visto, el escándalo de Cambridge Analytica, las campañas políticas, incluida la campaña del 2015 de Argentina. Buscan el documental Nada Privado de Netflix, y ahí se van a encontrar, dicho por ex trabajadores de la empresa, no hay elucubraciones, sino que está dicho en el documental muy claro en qué parte de la campaña se trabajó, pero nuestra atención es un bien escaso. Por eso todo el tiempo, fíjense su teléfono, prende una lucecita, me manda una alerta, me prende un mensajito, me llama de acá, me suena de allá, tenés un nuevo amigo, fíjate la foto de hace 2 años que estabas con fulana. No es que quieren que estemos conectados, no es que quieren que compartamos esa foto porque eso nos hace mejores y más felices. Nosotros somos el pececito y esa es la carnada, ¿no? ¿No? Y picamos, todos picamos. Y compartimos, nos sentimos contentos, una linda foto, y nos armó un videito en el fin de semana que estuvimos en algún lado, compartió Google Fotos, ese videito, estamos felices, está bárbaro. Pero no hay que dejar de ver qué hay abajo. Abajo, un modelo de negocios. Es muy pronto. Hay un modelo de negocio que tiene que ver con la acumulación de datos, de información, que después se procesa y con, Google es la empresa publicitaria más grande del planeta. En el año 2019, no tengo los datos del 2020, pero van a ser aún peores, facturó $1.000 millones en publicidad. Se está quedando con la torta publicitaria de casi todos los países. Unos pequeños datos como para ir moviendo un poquito así también de qué estamos hablando cuando hablamos que está cambiando
el ecosistema comunicacional. Estas nuevas configuraciones son multipantalla, ¿no? La computadora, el teléfono, la tablet, el Smart TV, las pantallas en los colectivos, en el subte, digo, ¿no? En las calles, ¿no? Micro y macro pantallas, ¿no? Cada vez más chiquitita, más chiquitita, más chiquitita, y de repente televisores de 60 pulgadas, ¿no? Computadoras, netbooks, notebooks, netbooks, ¿no? Todos estos dispositivos, ¿no? Necesarios en un montón de aspectos, pero que tienen sus particularidades. Y una cosa que yo sumo acá que a mí me interesa mucho es que en general estas configuraciones discursivas que transitan por adentro de estas multipantallas apelan más a lo emocional que a lo racional. Y en general están vinculadas con relativizar la verdad. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio necesita nuestra atención. Entonces, nosotros vamos a prestar mucho más atención a lo que nos enoja o lo que nos enamora, lo que nos gusta o lo que detestamos. Y nos vamos a pelear con gente, y si somos tuiteros vamos a matarnos, y si somos no sé qué, o vamos a poner un gatito hermoso en nuestras redes, porque las emociones sabemos que arrastra likes, ¿no? Y si alguien escribe una cosa así en Facebook, uno dice, no, eso es que no. Las redes funcionan, no siempre, estas son cosas relativas, por supuesto, pero las redes funcionan. No siempre, pero hay que pensar cómo están armadas, ¿eh? Porque hay sistemas que cuando uno postea algo, Facebook automáticamente lo evalúa, hace un testeo, estos son procesos automatizados con algoritmos, lo evalúa, lo testea, lo muestra a una determinada cantidad de gente, y en base a cómo rankean esa cantidad de gente, decide si lo muestra a más gente o no. Hay unos filtros que nosotros movemos, pero por algo hay unas publicaciones nuestras que tienen muchísimas visitas y otras que no. Esto quizás en comunicación publicitaria lo saben muy bien, porque para hacer mensajes efectivos en redes hay que tener muy claro eso, junto con la microsegmentación, etc. Y por último, digamos, me interesa esto de las deepfakes, porque también vamos a hablar de fake news y todo lo que tiene que ver con la desinformación. Ya nos encontramos en un momento que ni siquiera es información falsa, pero que parece una noticia porque está armada en un posteo que parece una noticia. Ya ahora tenemos la capacidad de la inteligencia artificial para falsificar caras, personas, ¿no? Creo que hemos visto hace un tiempo un video de Obama diciendo cosas que nunca había dicho, ¿no? Y lo único que se necesita para hacer eso es una computadora más o menos buena y 24 horas dejarla trabajar sola. Uno le pone el texto, uno construye las imágenes y después la computadora en 24 horas la compone. Así que nos encontramos ya con personas que dicen lo que nunca dijeron, ¿no? Y eso, para mí, transforma un poquito más el escenario comunicacional y relativiza aún más la idea de verdad, ¿no? Que si es verdad o no es verdad. Yo lo vi que lo dijo. Bueno. Y vamos llegando al final, a ver cómo estamos. Si vas a más largo, me quedan creo que 2 o 3 filminas, la parte más pesada ya pasó. Pero como síntesis de este nuevo ecosistema comunicacional es digamos, esto es sacado del libro, dice, la conjunción del procesamiento de información, ¿no? Toda esta información que nosotros dejamos, que la gran capacidad que existe hoy, no solamente es que quede esa información registrada, sino de procesarla. Procesar el volumen de información es Big Data. Es agarrar grandes cantidades de información, procesarla y encontrar regularidades. A mí me contaban la vez pasada, esto es un datito para que entiendan bien, una empresa de Big Data de Estados Unidos, hace ya bastante tiempo, pero fue una de las primeras cosas que se pudo hacer, fue contratada por la tarjeta Mastercard. Mastercard entregó todos los archivos históricos de todas las compras de todos sus clientes. Tuvieron como un año cargando, imagínense que eso no estaba digital, cargando. Claro, el momento que eso estuvo disponible, Mastercard sabía en qué cuadra y a qué hora se iba a vender más. Porque en los últimos 20 años tenía una estadística cuadra por cuadra, negocio por negocio, lugar por lugar, usuario por usuario, de las compras que se habían realizado con su tarjeta. Y ahí es donde entramos en la posibilidad de predecir el comportamiento, que eso es lo importante. Pueden predecir el comportamiento, no que sean magos o magas, sino porque tienen historiales tan grandes que sí, claro, a ver, si hace 10 años, a las 5 de la tarde, los jueves, en tal lugar hay un pico de ventas, uno puede predecir que el próximo jueves, hace 10 años que viene siendo así, va a ser igual. ¿No? Entonces, y si se vende más ropa de hombre que ropa de mujer, etc. Digo, todo esto no es porque lo quiera meter, pero es para que entendamos lo que saben
de nosotros y nosotras. Y eso me parece fundamental. El procesamiento de información con Big Data, fruto de los registros que dejamos en la web, ¿no? Todo lo que hacemos en la web, queda registrado, se procesa, da como resultado discursos que nos interpelan desde lo emocional, ¿no? Que se despliegan en estas múltiples plataformas en todo momento y en todo lugar, y donde hay una idea de que lo verdadero es relativo, ¿no? Esa es un poquito la caracterización del nuevo ecosistema comunicacional que a mí me interesa tanto. Se acuerdan que yo decía, bueno, reconocer qué es la alfabetización mediática, primero reconocer el mundo que pensamos. El mundo que pensamos es un mundo complejísimo, que cambió en 10 años muchísimo, y que en este momento, en este año y medio que llevamos de pandemia, pegó otro salto que todavía estamos viendo a dónde vamos a ir a parar. Imagínense que están, digo, todas las horas de Zoom están siendo grabadas y procesadas, todas las clases que hay en aulas web, en Classroom, en distintas plataformas que están metiendo. Toda esa información en muchos casos está siendo procesada. Entonces, hacia dónde vamos, veremos. Y como final, porque acá no hay respuestas, sino métodos posibles, yo quería recuperar la idea de la alfabetización mediática e informacional, que es el concepto que usó UNESCO, la educomunicación, que es un concepto más latinoamericano, que en Argentina en general se le concibe como comunicación y educación, y me gustaría sumar también la idea de alfabetización transmedia. Son todos conceptos que intentan, desde este diagnóstico de un ecosistema comunicacional, trabajar de manera, digamos, trabajar en la formación, tanto al interior de las escuelas como por fuera de las escuelas, porque esto es una formación que necesitamos todas y todos, y no importa la edad que tengamos, y si es dentro de la escuela o fuera de la escuela, no importa, pero tenemos que empezar a entender un poquito de esto, de la desinformación, de que no cualquier dato hay que compartirlo, de que hay que empezar a chequear, de que hay mucha porquería a propósito dando vueltas, porque esa porquería ni siquiera a veces está hecha para hacer un daño político, a veces está circulando simplemente para que la gente se enganche y discute y converse, y eso genera que la máquina siga funcionando. Esta alfabetización mediática, la comunicación, las medias, son tradiciones diferentes. Hay una tradición más europea, una tradición más norteamericana, y una tradición más propia nuestra de América Latina, que construye respuestas situadas a problemas similares, pero con características particulares. Y quiero terminar con esto. En América Latina no podemos disociar las perspectivas de la alfabetización mediática con las de la igualdad. Vivimos en el subcontinente más desigual del mundo. Entonces, si pensamos en educación mediática o alfabetización mediática, también tenemos que pensar no solamente en quienes están conectados, sino en cómo conectamos a los que quedaron afuera. A mí me gusta decir conectar a los desconectados y desconectar un poquito también a los hiperconectados. Yo creo que en esa tensión estamos. Yo creo que este es un momento donde un tema que se venía trabajando bastante solapadamente explotó, porque los que quedaron adentro están repasados y pasadas, y los que quedaron afuera están más afuera que nunca, porque una escuela de barrio y una escuela del centro, etcétera, siempre tuvieron alguna diferencia, pero hoy el pibe o la piba que puede estar sentado con su propio dispositivo estudiando de 4 u 8 horas por día contra el pibe que no tiene posibilidad, o los 5 hermanos que utilizan el mismo teléfono de la madre que, como decían el otro día en una charla, la mamá quería que no le manden más PDF por día al teléfono, porque no llegaba a borrarlo de un hijo que ya le entraba lo del otro y nunca tenía espacio en el teléfono. En esa maraña estamos metidos y metidas. Yo no vine acá a aportar claridad, solo vine como a intentar transmitir algunas perspectivas que vengo trabajando hace tiempo, algunas preocupaciones que no son menores, y que yo creo que lo más rico va a ser a partir de ahora ponerlas en diálogo y en conversación con ustedes, así que voy a proceder a dejar de compartir la pantalla y estar disponible para la conversación. Gracias, Sebastián. Clarísima la exposición y lograste sintetizar realmente todo un debate, bueno, tomar algunos aspectos de ese debate tan complejo y que tiene tantos años en América Latina y en el mundo. Hay
varias preguntas que ya teníamos, en parte porque venimos discutiendo el libro tuyo digital y venimos siguiendo estos temas. Yo invito a todos, a todas, a dejar preguntas si quieren a través del chat, mientras me animo a hacerte algunas que ya tengo, ¿sí? Bueno, hay varias cosas que recién escuchándote también me despertaban nuevas preguntas. Pero voy a empezar por las preguntas de los y las estudiantes, ¿sí? Por un lado, una pregunta de Delfina, por ejemplo, de Delfina Bolognese, dice, ¿cómo estas nuevas tecnologías, lo mencionaste, pero me parece que podrías, si te parece, ampliar un poquito más, cómo estas tecnologías digitales influyen, dice ella, ¿sí? Intervienen, en parte ya lo dijiste, pero poder ampliar a otras cuestiones, en la conformación de las identidades, cómo hacemos dialogar la formación identitaria, la configuración, con estas nuevas tecnologías que digo, son muchas, son variadas, son heterogéneas, y los accesos y los modos de uso que tenemos sobre estas tecnologías son variadas y dependen, cerraste prácticamente hablando de esta diversa experiencia, heterogénea experiencia en torno a las tecnologías, pero ¿podrías enlazar ahí la noción de identidad con la de tecnologías digitales? Sí. A ver, en principio, voy a tomar un cachito para responder, porque para mí la pregunta es muy buena. Es una gran pregunta porque es donde uno deja de hablar de lo superficial y se empieza a meter en lo que en realidad puede uno decir las identidades, la configuración subjetiva o el hábitus, que a mí es la categoría que más me gusta. El hábitus de Bourdieu, que muchos autores lo equiparan a la categoría de identidad, me parece que correspondí. Yo voy a tomarme 2 segundos para intentar explicar lo siguiente, porque es parte incluso de unas cuantas páginas en el libro. Cuando uno habla de identidad, o de hábitus, habla de una determinada cantidad de pautas culturales que uno hizo propias, internalizó, y que esas pautas culturales, una vez que yo las internalizo, le dan forma a mi práctica. Yo hago el mundo a partir de cómo estoy configurado subjetivamente, de cómo es mi identidad o de cómo es mi hábito, que podríamos por un ratito tomarnos, digamos, el permiso de equipararlos. Entonces, yo me voy modelando cada vez más en una sociedad que está hiperconectada, que está llena de aparatos, que tiene plataformas, que nos permite hacer esto que estamos haciendo ahora. Yo me voy formando ahí adentro y se va reconfigurando mi identidad. Y cuando yo piense en gestionar el mundo que tengo que gestionar cotidianamente como padre, como profe, como laburante de la defensoría, como académico, digo, lo voy a pensar desde esas marcas que deja la tecnología, insisto, con la marca de la convergencia. No es casual la marca. Aníbal Forest escribió un libro hace muchos años que se llamaba La marca de la bestia. Yo juego un poquito con esa idea de la marca de la convergencia y de la marca de la bestia, ¿no? Entonces, esa configuración que estamos absorbiendo, ¿quién va a poder pensar una clase después de todo esto de la misma manera que la pensábamos hace 2 años? ¿Quién va a poder pensar que algo que pasa dentro de un Zoom no sea real? Como antes decíamos, no, che, pero en un congreso fulanito estuvo virtual, entonces es como que no vino, no estuvo. Hoy compartimos con Pascual una jornada con invitados de distintos lugares del mundo y nadie discutió la veracidad, la profundidad de lo que estaba sucediendo. Entonces, me parece que ahí, primero, nuestras identidades se están modificando. Esa es la primera respuesta, profundamente en nuestra interacción. Y eso se ve en nuestras prácticas actualizado, no solamente cuando estamos usando tecnología, sino cuando estamos pensando y haciendo cosas, porque a veces la cuestión, vuelvo digamos, a las aplicaciones de citas, ¿no? Alguien que piensa en un fin de semana salir, tener que ir a un boliche para ver si conoce a alguien, no, se sentó, se tiró con el celular y empezó a machear. Nos cambia la visión del mundo radicalmente. Y eso es parte, la visión del mundo es parte de la identidad, por un lado.
damos vuelta a la cara y los datos que dejamos, nuestra huella digital en la web, hace que de nosotros sepan un montón. Yo transito por el borde del libro la idea de que apelan o intentan interpelar a nuestra configuración identitaria porque tienen los rasgos. Porque saben que yo en Facebook le puse me gusta a la foto de un partido político y no de otro. Porque saben que yo le puse me gusta a un club de fútbol y no a otro. Porque saben que seré hetero, homo, poli, no sé qué. Porque uno va dejando esas marcas también. Porque saben a dónde viajás, porque saben a dónde vas, porque saben dónde comés, porque saben todo. Entonces esa identidad la conocen. Y desde ahí te interpelan. Por un lado, el discurso político, por otro lado, el discurso del mercado, para venderte un producto. No siempre lo del discurso político. Ahí me corrijo. Ojo, no siempre. Hay formas de hacer comunicación política que no es necesariamente esa. ¿No? También muchos y muchas estuvimos mucho tiempo en la calle, no solamente en las redes. ¿No? Y lo aclaro porque a veces... Pero hay una parte de la política que es así. Y una parte del mercado que se mueve tratando de interpelarnos con microsegmentaciones que se basan y que el mensaje que nos llega no nos llega de casualidad. No pasé por la calle y vi el afiche que pegaron a la mañana con el burbudo. No prendí la tele y lo vi a Tinelli comiéndose un alfajor junto con 45 millones de personas que lo veían, no, 45,5 millones de personas al mismo tiempo. Ahora a mí me llega lo que me tiene que llegar, porque conocen de mí. Ese es el vínculo entre el nuevo ecosistema comunicacional y la identidad. Me parece como para dar una pequeña respuesta. Qué complejo. Y tengo muchísimas preguntas relacionadas, pero me parece que para abordar la cuestión de la identidad por lo menos está planteada en algunas de sus dimensiones, ¿no? Voy a juntar dos preguntas, ¿sí? Te la hago toda completa y fíjate por dónde te parece encararlo. Por un lado, si podrías sintetizar o comentar qué tendencias de alfabetización en medios, que ahora también podríamos ampliar y decir alfabetización digital, alfabetización digital en medios, o estas denominaciones, estas otras denominaciones que comentaste, pero qué tendencias ubicás en alfabetización en medios que predominan actualmente en las instituciones educativas, básicamente en las escuelas, y qué crees que debería hacerse. Esa es una general. Y hay una estudiante, Mané Molanguero, que pregunta puntualmente si en Argentina hay propuestas políticas concretas, como proyectos de ley, dice, para que desde el Estado, entonces acá tenemos el otro actor y otra pregunta también que atraviesa las discusiones sobre alfabetización en medios, para que desde el Estado se discuten los sentidos socialmente producidos por el mercado, cómo sería esa legislación. Y en relación con esto también podemos pensar qué pasa que el Estado no produce, o sí las produce, plataformas que puedan competir de algún modo con mayores niveles de transparencia para los ciudadanos, para los usuarios. El Estado no compite produciendo plataformas educativas, informativas, y sigo con esas preguntas que estarían como en ese espacio del Estado, las políticas y las tendencias. Si crees que la pandemia modificó el proceso de digitalización de la cultura y de qué forma. Sí, más, pero no me quiero mucho de por lo menos de estas cuestiones. Bien, te voy a pedir que me las vayas recordando porque yo tengo mala memoria y... Vale, como dale, que se en abrió... principio entonces No, a ver. Sí. No, digo, dos Vamos... cuestiones para situar, las tendencias en alfabetización en medios y el papel del Estado en la disputa de sentidos y de la producción de plataformas también, ¿no? Bien. A ver, la tendencia de alfabetización de medios es una tendencia que tiene pulsos. En los años 80 y 90 tuvo mucho auge con la idea de la recepción crítica, con la televisión, etc. Me parece que después eso cayó un poco y ahora vuelve fuerte con el tema fake news. Digamos. Está muy atado para mí a, bueno, que vos sepas si la información verás, no verás, si podés chequear la foto, si la fuente. Digo, yo ahí tengo un gran problema por dos cosas. Primero porque está bárbaro que nosotros nos formemos para saber qué es fake y qué no es fake, o sea, qué es mentira y qué no es mentira, porque estamos, digo, fíjense, estamos hablando de fake, estamos hablando de inglés, ¿qué quiere que no mentira?
¿no? Digamos. Pero en este nuevo ecosistema comunicacional, donde está muy bien disfrazada la mentira, y la mentira rinde, porque uno larga una fake y vuela. Sobre todo si hay algún famoso, algún político, ¿no? Eso primero. A mí me preocupa porque la alfabetización mediática para mí hoy tiene que ver con muchas otras cosas, como decía yo al principio, estas habilidades para funcionar en el mundo contemporáneo. Y ahí nos perdemos un potencial enorme, porque ahí tenemos el potencial de elaborar con tecnologías en el aula. Ahí tenemos otro elemento que viene desde los años 60 en América Latina, que es reconocer el universo vocabulario de los sujetos y las sujetas, porque Freire no escribía el lenguaje inclusivo, con los que vamos a trabajar. Si nosotros tenemos pibes y pibas que saben hacer un montón de cosas, que decimos algo, el pibe no lee, pero el pibe está narrando todo el tiempo. ¿Cómo los docentes podemos romper esa inercia de una narración que está, en muchos casos, promovida por el mercado, y hacer que esa narración tenga otro sentido? De vuelta, como decía Freire, pronunciar la propia palabra para transformar el mundo. Que no sea solo una cosa de exponer la intimidad porque sí, o por el like, o por un montón de cosas. Hoy a la mañana alguien decía, les tenemos que hasta enseñar a los pibes a estar entre estos solos, que se banquen un poquito la soledad, el silencio. No, uno se pone, yo no soy tan grande porque se va poniendo, me escucho decir esas cosas y digo, uy, parezco mi abuelo. Pero bueno, nos va pasando, ¿no? Entonces, me parece que primero y principal, las tendencias están muy atadas al tema fake. Ay, ahora se están metiendo chequeados, se están metiendo, digamos, están metiendo en las plataformas, pues les conviene. Hay Hugo Muleiro, que es un compañero de la Defensoría, un gran periodista, siempre dice, claro, a las plataformas les conviene que uno sepa diferenciar una fake, o que confíe que sus hijos van a poder diferenciar algo que es erróneo o es peligroso. Porque van a pasar más tiempo ahí adentro y menos controlados por los adultos. Entonces la responsabilidad es del pibe, lo formamos, le explicamos al docente y con eso nos quedamos medianamente. Para mí el problema es mucho más profundo. Para mí el problema es el conectado y el desconectado. Para mí el problema es el hiperconectado que no tiene mirada crítica de las horas que pasa adentro. No tenemos que siquiera están metidos en la pandemia jugando a jueguitos en un loop infinito. Digo, ¿no? ¿Y qué pasa ahí adentro? ¿Qué socialización hay? ¿Qué nuevas socializaciones se construyen en eso? Y yo creo que el Sebastián, Estado... ay, perdóname, antes Sí. de que pases al Estado, te quiero leer un comentario de la colega Gabriela Busto, de la profesora, que dice, porque tiene relación con lo que decís antes de pasar a la cuestión del Estado. Ella dice, celebremos que se vuelva a revitalizar el concepto de manipulación en el campo de la comunicación. Yo pensaba también en el paradigma vacunador en educación en medios, que hemos sido tan críticos con ese paradigma, pero finalmente hay algo de ese paradigma que sigue estando vigente y que se da la mano con la noción de manipulación, ¿no? Y ella dice, en relación a la desigualdad tecnológica, el acceso también desigual, el único camino posible de achicar las brechas es a partir del diseño de políticas públicas, y ahí entramos en el tema del Estado, pero a nivel global y macro, ¿qué tipo de discusiones se están dando hoy entre organismos internacionales? Pensaba en la UNESCO, que citaste, dice Gabriela, y en lo que fue el NOMIC en los 80. ¿Cómo vienen estas discusiones? Así que acá otra vez, tendencias, discusiones globales y el Estado. Rapidito, yo celebro también la idea de que bueno, vamos a pensar y hablar de manipulación. Yo tengo después de dar mucha vuelta al tema, porque uno lo tira y a veces está bien, a veces no tanto, digo, es un concepto que académicamente nos cuesta porque sabemos que los sectores críticos, bueno, hasta ahí. Yo tengo un poquito la idea de que no es casual de que vuelva al concepto de manipulación. Cuando la tecnología y el poder ponen en escena nuevos y poderosos medios, esos medios tienen una capacidad. Después nos vamos inoculando, como con el virus, ¿no? Nos vamos inoculando. Y se hablaba de manipulación en los 80 por la tele. Y se vuelve a hablar de manipulación ahora por las redes, porque el dispositivo tecnológico es tan monstruoso y es tan nuevo que todavía no tenemos ni demasiada idea de lo que estamos haciendo ahí adentro, pero pasamos todo el día. Entonces me parece que es necesario. Ojalá vayamos dejando de hablar en un tiempo de manipulación, porque volvamos a construir dispositivos de formación, críticos, que nos permitan interpretar este nuevo ecosistema mediático que es en el que estamos viviendo.
Eso por un lado. Segundo, las políticas públicas en esto son la salvación. No hay. El problema es que, digamos, las plataformas no lo van a hacer. El problema es que entre Facebook y WeChat, que es la plataforma que condensa todo lo que nosotros conocemos como plataformas chinas, entre Facebook y WeChat, concentran el 75% del tráfico mundial en redes. Yo siempre hago el mismo chiste, espero que lo entiendan. Y nosotros pensábamos que el problema era la concentración de Clarín. Perdón que lo diga así. No, no es que no sea un problema. Ojo, ojo. Ojo, porque es un serio problema la concentración monopólica y mediática en América Latina, toda, no solamente en Argentina, tenemos réplicas, y en eso, digo, quienes estamos en la Defensoría tenemos muy claro que la ley de servicios de comunicación audiovisual tenía un sentido muy específico en eso. Pero nos encontramos que cuando levantamos la vista, las empresas de telecomunicación son gigantescas, entonces es muy difícil para los estados, en soledad, poder construir respuestas. Y ahí voy un segundo paso por esto de las políticas, las plataformas propias, etc. Hubo experiencias maravillosas. Digo, mientras estaba entrando en Argentina Netflix, se construyó Confiar, que era una plataforma de descarga de contenidos nacionales, ¿no? Y CDA, contenidos digitales abiertos. Digo, lo que pasa es que lo que cuesta es la continuidad de esas políticas. Qué distinto hubiera sido todo si hubiéramos tenido que conectar igualdad, ¿no? Si hubiéramos tenido esa madera para hacer asado que alguien dijo. Qué distinto hubiera sido esta pandemia, ¿no? Si nuestros pibes y nuestras pibas de escuelas públicas hubieran seguido teniendo cada uno en su casa con toda la complejidad que había. Y nuestros docentes y nuestras docentes hubieran tenido una computadora cada uno en secundaria, en terciario, en educación especial, como se vino haciendo durante muchos años. Qué distinto hubiera sido todo. Entonces, el Estado es fundamental. Ahora tenemos algunas iniciativas que hay que destacar. La plataforma Juana Manso es una plataforma de código abierto, soberana, que tiene un montón de contenidos disponibles. Me parece que Educar vuelve a tomar, así como tuvo en un momento de igualdad, Educar Social del Estado, que es una empresa del Estado, que es como una especie de paralelo del ministerio en la cuestión tecnológica, vuelve a tomar unas buenas iniciativas en ese sentido. Me parece que no vamos a modelos de entrega de computadoras uno a uno, no hay presupuesto para hacerlo, y aparte hay muchas cosas que uno debería discutir, si tiene sentido entregarlas, empezando de vuelta, ¿no? Cuando se tiró por la borda una inversión de 5.700.000 netbooks y se sacó el piso que la sostenía, no solo se fue a entregar, se sacó el piso que la sostenía. Y para ir a lo tercero, los organismos internacionales, ¿no? ¿Qué están pensando? Yo creo que los organismos internacionales, yo me sorprendo, están preocupados. Yo creo que los organismos internacionales se dieron cuenta que las empresas de tecnología son organismos internacionales, tienen sede en todos lados, ni siquiera son lógicas de empresa transnacional, porque la lógica de empresa transnacional, bueno, yo, qué sé yo, una empresa transnacional vendía café, no sé, café en distintos lugares del mundo, esto no. Estos producen cultura en todo el mundo. Y la producción cultural es otra cosa, no es la venta de café, es una cosa mucho más compleja. Pero yo creo que los organismos internacionales tienen en algunos casos alguna genuina preocupación. Hay iniciativas, UNESCO tiene iniciativas interesantes en ese sentido. Nosotros estamos trabajando en articulación con un equipo que recién se está formando en Uruguay, de Montevideo, de UNESCO, sobre temas de estas características, y de la Defensoría les estamos dando especial atención. Pero es muy incipiente. Yo creo que, y creo que con esto contesto lo último que me faltaba de la pregunta, yo creo que la pandemia dejó en claro que todo esto es serio. Yo creo que la pandemia aceleró lo que iba a venir en una década o en 5 años. Nadie sabe, es el que tiene un número exacto, porque me interesa quedar bien, pero la pandemia aceleró nuestra entrada al mundo digital entre 5 y 10 años. Lo achicó, lo comprimió en uno. Hacemos de todo. Lo que hubiéramos ido haciendo en etapas, lo hacemos todo. Entonces yo creo que la pandemia hizo que se cobrara especial relevancia sobre esto, que los temas de tecnología vinculados al educativo, que los temas sobre la circulación de la desinformación, que los temas de la necesidad de la conectividad para quienes quedan afuera del mundo, en este mundo que está digitalizado, se transformó en un derecho fundamental. Pero yo creo que eso la pandemia nos puso un espejo muy fuerte de aquellas cosas que venían sucediendo, pero quizás como pasaban desapercibidas
no nos damos tanto cuenta. Gracias, Sebastián. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, yo tengo más, pero quiero hacer una pausa también, si alguien quiere comentar algo o dejar una pregunta escrita y que Sebastián respire. Voy bien, yo sigo, ¿sí? ¿Puedo opinar? Sí, claro. Por favor, Talí, que lo estábamos esperando. No, una cosa para poner así un poco de polémica. A mí a veces me queda, y no voy a hacer referencia a lo que vos decís, digamos, porque entiendo que vos no tenés esa posición, pero nosotros venimos viendo en algunas clases y en algunas charlas una vuelta un poco a la discusión de apocalípticos integrados, ¿no? de Benjamin, en el sentido de que muchas veces esto está muy bien de conocer cómo funcionan las plataformas, cómo funciona el Big Data, qué hacen con nosotros esas empresas, puede llevar a cierta retracción o a cierto querer salirse de los ecosistemas digitales. Y nosotros que hacemos comunicación, y sobre todo orientada a lo local y a las organizaciones, me parece que sería un error alejarse o quedarse afuera, porque a su vez que tenemos todos los problemas estos, también se abren un montón de posibilidades para la producción. Y se abren espacios para hacer cosas que cuando yo estudiaba comunicación no se podían hacer. Digo, cuando digamos lo de comunicación en los 90, solo podías hacer un fanzine y podías hacer un programa de radio en alguna FM por ahí. El audiovisual era imposible porque era un costo muy elevado. Y hoy creo que tenemos más facilidad para, por ejemplo, acceder a algunas de esas tecnologías que ha sido más barata y que ha sido más fácil la difusión. Entonces me parece también que a veces hay que pensar cómo aprovechamos algunas herramientas para el tema de la comunicación, ¿no? Siento como que hay, sobre todo lo veo en el periodismo, en la gente que hace periodismo más, que viene del periodismo más tradicional, ¿no? Que cree que los medios son mejores que las redes, de hecho lo plantean los dueños de los medios en su disputa con las plataformas, es decir, bueno, las fake news son solo cuestiones de las redes, como si en los medios no hubiera fake news, ¿no? Y como si el periodismo siempre hubiera sido un lugar donde todos chequeaban, hacían grandes historias, nadie hablaba, digamos, nadie estaba politizado, nadie era militante, y todo era un mundo maravilloso, ¿no? Donde todos podían hacer un periodismo maravilloso y que ahora no se puede hacer. Yo lo pensaba cuando vos dijiste lo de Tinder, digamos, ¿no? Yo llegué tarde a este tipo de plataformas. Me hubiera encantado que en mi época hubiera Tinder, porque a mí me costaba ir a un boliche y encarar a alguien, digamos. Entonces, vos acá podés conocer, digamos, lo que tiene de malo, también lo tiene bueno, podés conocer a las personas, podés saber sus gustos. Antes voy a un boliche y no veía nada, solamente era el aspecto físico, ¿no? Entonces, a mí me gusta confrontar un poco con esa cierta nostalgia que en tiempos pasados eran mejores. Creo que tenemos todos los problemas que vos dijiste, no es una crítica a lo que vos dijiste, sino a pensar que no quede esa sensación de que todo tiempo pasado fue peor. ¿No? Creo que hoy tenemos todos los problemas que vos decís, tenemos todos esos problemas de conexión, no todo el mundo tiene estas posibilidades, está claro, hay algunos, como vos dijiste, están fuera del mundo conectado, pero incluso en esos sectores yo he visto mucho ingenio para poder llegar y poder hacer cosas que están buenísimas. Hoy escuchaba en la actividad que hicimos al mediodía en la Defensoría, Adriana Puigros, y me parece que hay algo que es importante, que es el tema de pensar y escuchar con quién vamos a trabajar, digamos, ¿no? Y me parece que, por ejemplo, en todos estos debates están faltando los jóvenes, ¿no? Incluso hoy decía la persona de la UNESCO, hablaba de los jóvenes, pero no era una persona joven, digamos, ¿no? Me parece que falta un poco más escuchar la voz de los jóvenes en ese lugar y pensar en algunas cosas como, por ejemplo, siempre me acuerdo del manual de Barrio Galaxia, para los que son de comunicación, alguno quizá lo conozca, donde decían, digamos, que es de la época analógica para pensar medios comunitarios, territoriales, barriales, pero que una de las cosas que decían me parece que se puede aplicar perfectamente para esto que estamos hablando, que es hacer mapas de la comunicación cuando nosotros tenemos un proyecto, escuchar y ver qué hace la gente, qué consume la gente a la que nosotros le queremos hablar. Porque si no, muchas veces le hablamos desde nuestros gustos, desde nuestros deseos, y no de lo que la gente está haciendo hoy con los medios, con las redes, con lo que sea.
Me parece que si queremos pensar proyectos de comunicación, tenemos que saber el público al que nosotros vamos, cómo está consumiendo esos medios. Bueno, eso es. A ver, Pascual, la verdad te agradezco la intervención, porque viste que a veces uno habla de los temas y elige caminos, ¿no? Son temas tan vastos que uno elige caminos y eso estaba quedando afuera. Yo tengo una preocupación profunda por esto que vos decís. Tengo un cachito. Yo vengo del campo de comunicación. Ese es mi anclaje específico. Y a mí lo que me empezó a pasar es que incluso dirigiendo una carrera universitaria, un profesorado en comunicación, muchos años fui director de una carrera en la Universidad de La Plata que formaba docentes, yo empecé a ver que lo que les empezábamos a enseñar a los pibes y las pibas no les iba a permitir gestionar el mundo que viene, y es esto que dice Pascual. Entonces digo, ahí está la contracara de esto, ¿no? La preocupación por el saber hacer. Es fundamental que nosotros sepamos hacer sobre esto, es fundamental que nosotros sepamos gestionar este mundo. Es fundamental que nosotros aprendamos a hacer estrategias microsegmentadas. Es fundamental. La primera parte, por eso me quedé mucho en el diagnóstico, ¿no? Que el diagnóstico es un poquito aterrador y tiene que serlo. Porque si no es un poquito aterrador, porque no entendimos dónde estamos paradas. Pero una vez que pasamos el diagnóstico y ese primer terror que genera, decir, bueno, la persecuta, la paranoia, yo siempre digo que si Foucault se vuelve a levantar, que era el más paranoico de todos, bueno, cae, ¿no? Esta idea de la vigilancia, el panóptico de Foucault a esto, pero digo, pero coincido con Pascual plenamente, hay que saber hacer, hay que saber gestionar, hay que saber interpelar, hay que saber emocionar, hay que saber movilizar discusiones. La diferencia sustancial es el sentido ético-político de lo que está detrás de la estrategia. Y yo creo que en eso, Pascual mencionaba la comunicación comunitaria, alternativa, y nosotros tenemos, y la nombró Adriana Puderos, digo, nosotros tenemos en nuestra tradición en América Latina formas de pensar y entender tanto lo comunicacional como lo educativo. Adriana dice, tenemos en nuestra historia la posibilidad de encontrar las respuestas de este tiempo. Y yo creo que es un poco lo que dice Pascual. Tenemos en nuestra historia la posibilidad de encontrar las respuestas a este tiempo. Este tiempo tiene mundo digital, pero nuestra historia también tiene respuestas para todo esto. Y son respuestas en todas las que yo decía al inicio. Yo comparto plenamente lo que dice Pascual y me gusta que lo haya puesto en manifiesto porque no podemos dejar de pensar que digamos, esto es lo que hay y con esto hay que hacer. Y hay mucho potencial, muchísimo potencial. Porque también se ha democratizado el acceso, porque también hay muchas más voces, porque también podemos hacer proyectos comunicacionales mucho más fácilmente. Yo siempre digo, con esto corto y te doy lugar, Mariana, a otra pregunta, pero digo, yo cuando empecé a estudiar audiovisual 1, la carrera, con Pablo Torello, un gran documentalista, Pablo nos traía una cámara y teníamos que esperar turno. Y nos tocaba la cámara una vez al mes. Y ahora nuestros pibes y pibas tienen una cámara en sus bolsillos con mucha más potencia, que aparte tiene una isla de edición y que aparte tiene casi un cine adentro porque lo pueden compartir y publicar en distintos lugares para que lo vean. Imaginemos el potencial que tenemos también en nuestras manos, coincido plenamente con lo dicho por Pascual. Bien. Tengo algunas preguntas más y voy a recuperar algunas preguntas y comentarios que dejaron ahí uno un poco largo, pero lo leo rápido y pues paso a la pregunta y a otra pregunta más. Dice Gus Mucio Romano, las identidades que se proponen y movilizan las acciones de consumo y comportamiento social en redes sociales se estudian por segmentos, tipificándose desde el marketing como por ejemplo los buyer persona, o bien podría decirse los estereotipos de consumidores. En estas tipificaciones aspiracionales, donde esos mismos estudios de marketing cruzan ciencias de la comunicación social, psicología, semiótica, pregunta, ¿cuál es la autocrítica desde los que formamos la comunicación hoy como parte de esa estructura social y de consumo? Y otra pregunta que viene por otro lado, pero como quedan 15 minutos más o menos para ir cerrando, como para ir planteando dos preguntas que van por distintos caminos. Igual te las vuelvo a hacer después porque fue larga la anterior. ¿Qué desafíos con respecto a la alfabetización transmedia tiene en particular Argentina en este escenario? Además de la cuestión de la igualdad. Y en relación a esto, como hay varias preguntas referidas a esto,
amplío a la cuestión de la todavía vigente discusión sobre el acceso, sobre la conectividad, el precio de la conectividad, y pienso también, así como existen estos emprendimientos colectivos, cooperativos, individuales, en torno a la generación de proyectos, un poco en la línea de lo que decía Pascual, ¿no? Las posibilidades que nos generan también las nuevas tecnologías, y no tan nuevas, las tecnologías digitales. También pensar qué pasa, que se nos sigue escapando la posibilidad, por ejemplo, de que haya empresas públicas con un sentido de derecho, el acceso a Internet como derecho, que sigue siendo tan costoso tener conectividad y que todavía sigue siendo la puja con 2 o 3 empresas proveedoras de Internet, ¿no? Entonces digo, también pensando en parte en los desafíos también de la alfabetización transmedia, ¿no? Más allá de que haya proyectos, que igual esos proyectos se montan sobre plataformas, como vos dijiste, como Facebook, ¿no? O Facebook o YouTube, y quedamos presos de esas estructuras. Pero entonces, repito como las dos preguntas, una, la relación con el marketing, si estas tipificaciones de los estudios de marketing, cuál es la autocrítica desde los que formamos la comunicación hoy, como parte de esa estructura social y de consumo de la que participamos, y los desafíos respecto a la alfabetización transmedia, en particular en Argentina, además de la cuestión de la igualdad. Primero, a ver, yo creo que la autocrítica llegamos tarde. La autocrítica para mí llegamos tarde. Lo del campo comunicacional, que estaba mirando de las posiciones críticas, de las posiciones existenciales, de las posiciones más analíticas, llegó tarde. Llegó 10 años tarde. 10 años tarde. Nosotros tuvimos incluso discusiones profundas. Yo recuerdo, por ejemplo, en la campaña electoral del 2015, había dos modelos comunicacionales muy distintos, incluso previamente. Llegamos tarde porque esto no se enseña del todo bien todavía, ni siquiera en muchas universidades prestigiosas. Esto es así. La pandemia ahora parece que nos puso a todos a hablar de este tema, pero hasta hace 2 años y medio, 3, poca gente hablaba de esto, lo digital era, en algún aspecto era un poquito marginal, porque bueno, los conectados. Yo creo que la primera autocrítica llegamos tarde. Como llegamos tarde, le hicieron otros. Nos encontramos con el plato cocinado. No, ahora está tan de moda Masterchef. Yo creo que llegamos tarde. Yo creo que llegamos tarde, muchos, yo sé que Pascual es uno de los que viene hace mucho tiempo en esto, pero llegamos tarde. Y cuando uno decía, yo propuse hacer una carrera de educación a distancia en la Universidad de La Plata, hace 5 años, y me miraban todos como un loco. Hoy la Universidad de La Plata está largando la primera carrera de educación a distancia de toda la Universidad de La Plata, de grado en su historia, es el profesorado de comunicación. No tiene ninguna carrera a distancia, no tiene, o sea, digamos, llegamos tarde en la comunicación y llegamos tarde en la educación. Esos 5 o 6 años que tardamos en despertar a ver qué estaba pasando, el mundo había cambiado. Entonces, para mí la autocrítica no es tanto en si manipula, no manipula, es eso, bueno, ya lo llamamos. La autocrítica es por qué nos cuesta tanto, que nos pasó con la televisión, y decimos, no, la televisión, yo voy a estudiar el cine, y las artes escénicas, y la escuela de Frankfurt, la música clásica. Nos cuestan los fenómenos masivos, nos cuesta lo popular, nos sigue costando lo popular, nos sigue costando lo que decía Pascual, sigue costando lo que hacen los pibes y las pibas. Entró a patadas en el último año y medio, pero la verdad, para mí la autocrítica es porque estábamos tanto en darnos cuenta de lo que estaba pasando, porque nos quedaba cómodo el mundo anterior. No nos quedábamos cómodos el mundo anterior. Sobre todo hablo acá de lo académico, de lo intelectual, nos quedaba muy cómodo ese mundo, de palabras bellas, ¿no? Y la cosa estaba cambiando para otro lado. Y el desafío de la alfabetización transmedia, yo creo que hace 1 hora y cuarto. El desafío de la alfabetización transmedia es poder poner pie en el siglo XXI plenamente y poder, una vez que ponemos pie en el siglo XXI plenamente, gestionarlo, darle la forma que nosotros creamos desde nuestra mirada del mundo. Cambiarlo si queremos cambiarlo, golpearlo, discutirlo, disputarlo. Primero tomar realmente y profundamente sentido de dónde estamos, de todo esto que está pasando y de lo que implican las tecnologías en nuestra vida cotidiana, que no son agregados aparatos. Es un cambio radical en la percepción que tenemos del mundo
y en la forma que tenemos de comunicarnos con nosotros y las otras, que nos hacen a nosotros. Ni más ni menos que eso. Y una vez que tenemos eso, es como decía Pascual, y como estamos diciendo, aprender a gestionar ese mundo, hacer cosas para un lado, para el otro, no importa. Desde el lugar de que cada uno decida meditar, trabajar, pensar, querer levantarse a alguien, ¿no? Hacer, gestionar, estar habilitados para modificar ese mundo, que si no, lo arma el mercado. Y sabemos que el sentido del mercado va para un lado, que es la reproducción de capital. Yo no digo que está bien, no digo que está mal, no, digo, no es este el momento para discutir algo que ya Marx para mí lo dejó bastante claro, pero digo, poder nosotros y nosotras darle un sentido distinto al que le da el mercado, porque el mercado lo que necesita es nuestra atención para monetizarla. Y como decía Pascual, hay proyectos comunicacionales, culturales, educativos, que le dan otro sentido a las tecnologías y que hacen que pasen otras cosas. Para mí lo más importante, el desafío de la automatización también está ahí, de poder quebrar mucho de la inercia que tiene el mercado sobre este nuevo mundo digital y poderle darle otro sentido. Y eso se hace con comunicación alternativa y también se hace con política pública. Bien, ahí llegó un comentario más, levantando el guante de Pascual, que tiró Pascual, dice Sol, me quedé pensando sobre algo de la intervención de Pascual, en cuanto a las acciones que se pueden hacer, comunicacionales, usando las TIC, que ahora democratizan relativamente esa posibilidad, versus lo efímero y la sobreinformación y la segmentación por algoritmos, etc. Sobre la herramienta posible de otros, entre comillas, mensajes no pro mercado y educativos. ¿Se diluye su impacto en el sistema mismo? Y otra cuestión que también apareció, que nos saca un poco de esa línea, pero está quedando como una pregunta que la esquivé porque la quería agrupar con alguna otra, que hay varias preguntas sobre eso. ¿Qué pasa con aquellos sectores sociales que quedan afuera de esto? Entonces ahí una compañera decía, las personas en contexto de encierro, ¿no? De privación de libertad. O incluso podríamos pensar, los adultos mayores que para darse la vacuna, para no morirse, necesitan una app y necesitan conectividad y un acceso, pero además tienen que tener, bueno, el tipo de teléfono, el tipo de conexión, etcétera, digamos, más allá de estos grupos que quedan afuera, digamos, estas dos cuestiones me parece que conviven, ¿no? No sé si sobre eso querés comentar algo. Sobre lo primero, yo creo que hay algo de eso. Pero una cosa no habilita a la otra. A mí, digamos, a mí me gusta, por eso me gusta el paradigma de la complejidad, ¿no? Porque, voy a hacer una dirección pequeña, en el paradigma de la complejidad hay un autor que a mí me encanta, que es Fernando García, que dice, cuando encontramos una contradicción no es que algo está mal, estamos entrando en capas más profundas de la realidad. Yo me quedo con eso. Yo creo que el comentario que hace Sol tiene algo de contradictorio, no tanto, porque me parece que el sentido de la comunicación contrahegemónica, alternativa, y que cada vez podamos nosotros y nosotras poder gestionar mejor este mundo digital y tener más potencia, me parece que también va a ir de alguna manera ensanchando esta democracia comunicacional que tanto necesitamos en un momento donde tenemos medios concentrados y plataformas concentradas, ¿no? Entonces, necesitamos medios comunitarios digitales, analógicos, necesitamos que se pronuncien esas otras voces que cuesta tanto en un escenario como el que vivimos que puedan tener lugar. Entonces, me parece que no es contradictorio, sino que es complementario. Y aparte, yo creo que nosotros también tenemos que ir, perdón, me voy a jugar un poquito, también tenemos que tener la chica de trolls, también tenemos que trabajar y saber movernos con bots, digo, hay cosas que son parte del juego en el que estamos, ¿no? Y que desconocerlas es una pena porque es como salir a jugar 8 contra 11. Digo, es muy posible que te ganen por goleada. Entonces, digo, las reglas están y me parece que ahí, depende del partido que uno quiera jugar, es importante conocerlas y también darles algún uso en ese sentido. La otra, Mariana, que ya ahora me empieza a estresar, creo que Perdón, pensando igual vamos a ir cerrando, si te parece, digamos, como último comentario, hago yo un comentario y si querés
sumar alguna reflexión. Te había dicho de los sectores que quedan afuera un poco de estas discusiones, ¿no? Estamos discutiendo sobre los modos de apropiarnos y de generar contenidos, de generar modos de socialidad, de nuevos modos de socialidad, y también sabemos que hay una serie de sectores que están afuera de este debate, porque están afuera incluso del acceso tecnológico, de una conectividad con tarifas razonables y justas, la discusión de la conectividad como derecho, etcétera, etcétera. Y sobre esto me parece, digo, también un poco, si bien digo esto, también ahí un poco llevo la discusión sobre lo que podemos hacer desde la educación popular, como educadores sociales, educadores populares y comunicadores sociales y comunicadores populares, qué podemos hacer con las organizaciones, las herramientas que tenían, ¿no? Cuando los que estudiamos comunicación, la radio de Bolivia, ¿no? Esas experiencias primigenias de transformación con comunicación. Bueno, ahora tenemos que pensar, algo de esto también dice Sibilia, ¿no? Que vos la citaste antes, vos dijiste las paredes que se hicieron redes, dice Sibilia, y también Sibilia nos invita a pensar contra qué se van a rebelar las nuevas generaciones, ¿no? No tiene sentido que nos sigamos rebelando igual con las instituciones como en los 60, las generaciones jóvenes que disputaban los sentidos con los adultos y con las instituciones un poco anquilosadas. Entonces, bueno, quiero dejar como esa pregunta, ¿contra qué nos rebelamos? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Qué es lo que está mal? Que elijamos bien cuáles son esos puntos de discusión, un poco es lo que venimos hablando acá, ¿no? La fake news existe, la manipulación, la desinformación, pero esas operaciones ya existían en los medios y en distintos circuitos de poder. Pero bueno, poder pensar eso y también poder pensar qué efectivamente tenemos en nuestras manos los educadores y los comunicadores populares, ¿no? Para transformar esas mismas organizaciones sociales, esas mismas comunidades. Incluso, como dijo una compañera en la pregunta, incluso a las poblaciones privadas de la libertad, ¿no? Sí, a ver, Mariana, varias cosas. Primero, un comentario también a destacar, vos decís, cierto que mentiras en los medios hubo siempre. Pero esto es distinto. Esto es distinto, vale la pena detenerse a comprender la dinámica del nuevo ecosistema comunicacional, porque antes la mentira estaba enunciada para que le llegue a todos la misma mentira. Y ahora la mentira le va a llegar el que seguramente va a creer que esa mentira es verdad. Y esa es la trampa. Porque esa persona va a decir, yo tenía razón y lo va a viralizar. Entonces, ojo, porque no es lo mismo la potencia que tienen hoy los medios en articulación tradicionales con los digitales, porque ya son híbridos, no hay puros de unos y de otros, todos están mezclados, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una gran diferencia, porque lo que antes le llegaba a todos igual, ahora te llega porque sos vos. Y porque vos vas a pensar que eso es cierto. Entonces, ahí hay una gran diferencia porque saben de nosotros mucho más que antes. Antes éramos una parte de ese rating borroso. Ahora somos un conjunto de datos muy bien segmentados. Y el día que, como decía el otro día, el día que tengamos 5G y conecten las heladeras y los, no sé, un par de cosas más, van a saber qué comemos, van a saber dónde andamos, etcétera, etcétera. Entonces va a ser peor. Pero dejémoslo ahí, yo siempre ya, bueno, en algún momento de mis charlas ahí, yo digo es el momento Black Mirror. Hay un momento Black Mirror, pero dejémoslo pasar. Segundo, ¿contra qué nos rebelamos? Yo creo que nos tenemos que rebelar contra la imposición de las normas. Me parece que el mundo este tiene unas normas que podemos no aceptarlas, porque estar en las redes no es solamente estar para que nos dejen, digamos, unas formas y otras. Me parece que hay mucho por hacer. Me parece que hay mucho muy lindo también. Me parece que Netflix es una cosa que tiene una forma de consumo glotón, yo lo digo así, creo que en el libro. Pero hay cosas que son maravillosas que si no, no nos hubiéramos enterado nunca. Digo, esto es lo mismo que decía Pascual. A ver, acá, ¿contra qué nos rebelamos y de qué disfrutamos? Porque digo, somos parte de esto. Yo soy un gran consumidor de series, me gusta el mundo digital. Yo en general en mi charla soy más el integrado que el apocalíptico. Ahora no sé por qué,
Digo, será por tanta pandemia encima, ¿no? Que uno se va moviendo del lugar, pero en general a mí me corren por integrado, no por apocalíptico, yendo a lo que decía Pascual del libro de Eco, pero digo, a mí me encanta, por algo uno se metió y pudo indagar, y bueno, etc. Pero me parece que ahí yo digo, no, me revelaría que el sentido de esta nueva era, de esta nueva revolución científico-tecnológica, será solo el mercado. Me parece que hay muchas otras cosas maravillosas, como decía Pascual, que se pueden hacer acá adentro. No sé si esto es maravilloso, pero por lo menos para mí está siendo muy grato. Esto que estamos haciendo acá. Y bueno, y somos una plataforma, se está quedando con nuestros datos y bla, bla, bla. ¿Y qué? Vamos, es un hecho educativo significativo para muchos y muchas que de otra manera no hubiera podido acceder. Entonces me parece que ahí hay algo, en darle vuelta al sentido de las cosas, me parece, y que en eso corremos un poco con desventaja. Y después, ¿qué hacer con los desconectados? Conectarlos. La pandemia demostró que nuestro piso de derechos tiene que ser más alto. Tiene que comer, tiene que tener vestimenta, tiene que tener vivienda, y tiene que tener conectividad. Porque la conectividad, como yo decía al inicio, es un derecho de beneficio de los derechos. Y porque para funcionar en el mundo contemporáneo, necesita estar formado o vinculado en parte de la cultura digital. Si no, va a ser muy difícil que pueda una persona trabajar, que pueda una persona estudiar, que pueda desenvolverse y tener las mismas oportunidades en un subcontinente tan desigual como América Latina, las mismas oportunidades que tienen otros ciudadanos. Si quedan desconectados, no van a tener esa oportunidad. Me parece que ahí el piso de derechos básicos, fundamentales, pero que la pandemia demostró que tiene que integrar la conectividad y el acceso a dispositivos y a conexión. Gracias, Sebastián. Vamos a ser prolijas, vamos a cortar ahora. Estamos en el contexto de las clases, digamos, regulares, aunque ya nos acostumbramos y ahora podemos decir que estas son nuestras clases, las clases regulares del Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación, y a las 9 empieza el otro bloque y los estudiantes tienen un recreo. Queremos además que descanse, Sebastián, que ya te vimos durante el día con muchas actividades. Te agradezco en lo personal, mucho especialmente, digamos que fue una iniciativa que surgió desde mi materia, pero también pensando, siempre haciendo cruces con Pascual y con otros docentes, otras docentes, así que realmente muchas gracias por tu tiempo en un día muy cargado y una semana muy cargada. Aprovecho para invitar a todos y todas a las actividades que organiza la Defensoría del Público, también mañana y también pasado. Yo les estuve compartiendo el programa, cada persona es súper interesante, muchas de las cosas para los demás, digo, que Sebastián comentó acá, se desglosan un poquito mejor, ¿no? En 3 días. Así que a quienes les interesen en 3 días se puede trabajar mucho más en profundidad algunas de estas cuestiones, como el rol del periodismo, o la noción de ciudadanía digital, por ejemplo, que no la tocamos, pero no profundizamos y que es súper interesante. No puedo por eso seguir haciendo preguntas. Lo que sí quiero hacer es, bueno, dejarle a Pascual si quiere comentar algo, e invitarles a poner sus cámaras a todos y todas, así nos vemos un poquito más y nos vemos también en YouTube, a quienes lo están viendo por ahí. Así que bueno, agradecerte, lo último que quiero hacer es agradecerte nuevamente y darle la palabra a Pascual, si querés, Pascual, agregar algo, comentar algo. Es todo tuyo. No, lo que me parecía más importante de lo que dije antes, iba a pasar el chivo que ya pasaste, así que mucho no me queda. Me parece sí animar a todos a meterse en estos temas, digamos, ¿no? A perderle el miedo y a indagar, a estudiar. A veces se complica, es un embole, porque hay cosas, se mete la matemática en el medio y a todos los que hacemos ciencias sociales la matemática no nos gusta. Entonces, pero bueno, pero me parece importante meterse, estudiar, indagar y no regalarle ese terreno a quienes solamente lo quieren para vendernos cosas, no sea política, sea empresas. Me parece que hay ahí un terreno que es interesante. Bueno, gracias. Los invito a saludar un toque, así ya quedamos, y pueden sacar el micrófono si quieren preguntar, decir, comentar. Abramos un poco ahí, y si estuviéramos juntos seguro que nos quedábamos charlando un poco más en pares o en pequeños grupos,
pero bueno, acá encontramos otros modos que no están nada mal, y renuevo la invitación a pensar qué hacemos con estas tecnologías y no pensar que rebelarnos es apagar los celulares o apagar la conectividad. Quizás en algunos momentos lo tenemos que hacer, pero si no todo lo contrario, exigir más, ¿no? Más derechos de conectividad, mejor acceso a las tecnologías, de mejor calidad ese acceso, y que no sea un lujo tener una conexión a internet y ser creativos y creativas. Bueno, gracias a todos y a todas. Vamos terminando, muchos agradecimientos hay por acá. Gracias a todos los estudiantes y las estudiantes por estar, y a la gente de afuera también del instituto especialmente que se sumó. Muchísimas gracias, Mariana, un gustazo, en serio. Y Gracias los que a quieran, vos. mañana va a estar bueno, va a haber gente que sabe en serio de estas cosas, mañana en la actividad que hacemos en la Defensoría. Así que también los esperamos. Muy bien. Bueno, un abrazo. Nos encontramos. Nos vemos. Bueno, gracias. Gracias. Chau, chau.